Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a comenzar y vamos a continuar con, ¿verdad?, nuestra serie de teología. Estamos en Cristología y, bueno, estamos en el apartado del mesianismo de Jesús. Hoy vamos a ver la lección número 28, ¿verdad?, de la identidad del Mesías, parte 4. Y hablábamos del Mesías como el hijo de David, el Ben David. Entonces, la semana pasada hablamos un poquito de qué significaba, ¿verdad?, que fuera hijo de David, de la descendencia y tal. Explicamos un poquito el pasaje de 2 Samuel, ¿se acuerdan? Capítulo 7. Hoy vamos a hablar del hijo de David como el sabio y exorcista. Bueno, esta palabra se escucha un poquito controversial, pero vamos a ver por qué. Vamos a entender algo que el pueblo judío tenía en mente, el pueblo hebreo, que era una especie de legado de Salomón, ¿ok? Entonces, acompáñame a leer para dar inicio y entrar de lleno y luego ponernos en las manos de Dios. Acompáñame a leer Mateo capítulo 12, versículos 22 y 23. Evangelio de Mateo capítulo 12, en los versículos 22 al 23. Vamos a leer todos y vamos a ver aquí esta parte, amén. Dice así: entonces fue traído a él, ¿qué dice? Un endemoniado, ¿ok? Ciego y mudo. ¿Y qué pasó? Dice, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel, dice, hijo de David? Voy a leer la pregunta una vez más. ¿Será este aquel hijo de David? Acompáñenme a hacer una oración, amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por tu amor, tu misericordia, porque nos permites estar aquí, por todas las cosas que nos has concedido hasta este momento, hasta este punto, Señor. Gracias por nunca dejarnos, nunca desampararnos en todas las cosas que son necesarias para nuestro sustento y para nuestra vida diaria. Queremos poner en sus manos este tiempo de estudio, este tiempo de clase que vamos a estar teniendo. Ayúdanos a aprovechar el tiempo lo mejor posible. También te pedimos, Señor, que nos concedas un corazón enseñable para poder seguir siendo instruidos, capacitados, redarguidos, corregidos a través de tu palabra. Oramos por todos aquellos que vayan a estar escuchando la transmisión, ya sea en vivo o grabada, y por los que estamos aquí, para que podamos salir de este lugar, Señor, alimentados, nutridos, aunque es una clase, Señor, pero es tu palabra, para que podamos salir, Señor, bendecidos con esto que vamos a estar aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Ok. Bueno, aquí hay algo muy interesante porque a lo mejor esto nosotros no tiene mucho, pero un título que fue recurrente del Mesías, o que sería bastante notorio, es el de hijo de David. Y ya explicamos qué quería decir, ¿verdad? El Ben David, el constructor, el descendiente, ¿verdad? El que vendría del linaje. También explicamos cuáles fueron las tres, por lo menos las tres perspectivas, ¿verdad? O los tres matices que de los cuales se podía entender que el Mesías tenía que cumplir, ¿verdad? La política, la biológica y la espiritual, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesús cumple las tres, al ser descendiente del rey David, tanto por parte de José como por parte de María, y bueno, al tener el título, ¿verdad? Y al hacer esta parte que es la espiritual. Entonces, pero aquí hay algo muy interesante, miren. Para la audiencia original, porque nosotros leemos hijo de David, este título no era solo un guerrero como su padre, aunque sí había esa expectativa de que fuera un guerrero. Era también entendido, o sea, además de lo que veían o lo que esperaban en el Mesías, que fuera un guerrero, también esperaban que fuera sabio, con autoridad sobre el mundo invisible. Esto es algo muy interesante porque no se habla mucho de esto, porque sí hay algunas cosas que son cosas de la cultura, ¿verdad? Cosas de mucho del pueblo judío. Pero miren, vamos a explicar algo aquí muy interesante. En el pensamiento hebreo, ¿se acuerdan cuál es el atributo que resaltó más en Salomón? La sabiduría, ¿se acuerdan? Porque él lo que pidió a Dios para gobernar al pueblo fue sabiduría. Bueno, en el pensamiento hebreo, la sabiduría no solo es conocimiento intelectual,
es también la capacidad de poner en orden lo que está en caos. ¿Ok? Salomón recibió el chokmah para gobernar, o sea, la sabiduría. Y la tradición popular expandió esto también por razones históricas y culturales, ¿verdad? Al terreno o al gobierno de los demonios, ¿no? Ahí hay una historia, aquí lo que debemos saber, digo, no es algo que haya sido así, pero hay una historia. Según textos, por ejemplo, esto lo tengo que mencionar porque esto es a nivel cultural, pero no es algo que creemos que exista como tal, se cree, ¿no? O el pueblo judío cree que fue así, pero lo voy a mencionar porque va del tema, ¿ok? Miren, según textos, un texto llamado el Testamento de Salomón, y escritos como los de Josefo, ¿se acuerdan del historiador judío? Bueno, se creía que Salomón tenía control absoluto sobre los demonios y las enfermedades debido a su sabiduría. Ahora, esto no es, obviamente, teológicamente muy acertado, ni espiritualmente tampoco muy posible, porque no hay un ser humano que pueda tener un poder o una autoridad sobre un ente espiritual, ¿ok? Nosotros no tenemos ni no pudiéramos tener eso. Eso es algo que se le atribuyó a Salomón por una historia que hay de que él lo voy a decir así muy general porque no es como tal el tema pero como tengo que mencionarlo por lo que va, hay una historia sobre que él escribió un grimorio. En las tradiciones, ¿verdad? En algunas culturas un grimorio es un libro de hechicería, vaya, por decirlo así, donde supuestamente él escribe conjuros en los cuales atrapó a 72 demonios. Cada demonio tiene un nombre y tal. Bueno, esto es una historia, es algo a nivel cultural y está ahí. Entonces, supuestamente ahí están este libro que se llama El Grimorio de Salomón. No podemos asegurar que lo escribió él, pero se dice la historia y la tradición que ahí están los conjuros para invocar a 72 demonios y que aquel que los invoque pues estén al servicio de aquel que los invoque. Bueno, por eso se cree, hay una historia con el anillo de Salomón, los anillos de Salomón, que él tenía este poder sobre los demonios por esa especie de sabiduría mística, pero esto es una historia, algo extra, en ese sentido, algo que esto no es bíblico. Entonces, se tenía esa idea. ¿Por qué? Porque lo que sí es cierto es que Salomón, recordemos que se mezcló con la cultura pagana de muchas de ¿se acuerdan? De sus esposas. Entonces, al ofrecer culto a otros dioses, él conoció y aprendió de las culturas, de las deidades, entre comillas, de los ídolos de las otras naciones. Y rindió culto a esos ídolos. Entonces, por eso de ahí se derivó esa historia que, entre otras cosas, lo estoy resumiendo mucho porque no es específicamente el punto que quiero tocar, pero es por eso que se cree esa. Entonces, el rey Salomón es muy conocido en algunas otras culturas también como por ser un hechicero, ¿no? Porque también se mezcló mucho con otras culturas y tuvo ahí, pues ya saben, ¿no? Él desvió su corazón a causa de las mujeres, desvió su corazón y rindió culto a otros dioses, bueno, dioses falsos, a otros ídolos. Pero él lo mencionó porque para la mente o para el pueblo hebreo, Salomón era una figura bastante representativa de sabiduría y de cierta autoridad. Entonces ellos tienen sus historias, hermanos, así como nosotros aquí tenemos historias de cosas, ellos también. Otro dato muy interesante. El historiador judío Josefo, en su obra Antigüedades, él describe esto, fíjate, en Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 8, en los versículos, eso también está versiculado, ¿no? 42 al 49. Él relata que Dios le dio a Salomón el conocimiento de las artes contra los demonios para el beneficio de los hombres. Menciona incluso a un tal Eleazar que en tiempos de Vespasiano expulsaba demonios usando un anillo que contenía una raíz mencionada por Salomón. Ahora, estos son obviamente historias, digo, no es que haya un poder como tal, es que el libro, que lo encuentre, porque luego hay quienes creen eso, pero no funciona así, el mundo espiritual no funciona así, uno no puede domar a un demonio, uno no puede tener a servicio a un ser espiritual, eso no existe, eso no es así. Pero esto es lo que sí creían, ¿okay? Que Salomón llegó a tener esta especie de autoridad o de poder, ¿no? Entonces, ¿pero por qué es importante esto? Porque
una cosa que significaba el título hijo de David era ese guerrero descendiente del rey David, pero también alguien que emularía de alguna manera, que tendría esa sabiduría como la de Salomón. Cuando leemos el versículo con el que iniciamos, ¿verdad? Que le trajeron a un endemoniado, ¿se acuerdan? Por eso entra el tema. Entonces, cuando el muchacho llega con todo lo que trae, ¿verdad? Y la posesión, y luego ciego, y luego mudo, y Jesús lo sana, la gente se quedó completamente, la Reina Valera dice, atónita, se quedó sorprendida de lo que vio. Por eso preguntaron esto: ¿será este aquel hijo de David? Un ciego, hermanos, y mudo, sanado, era un milagro de nivel superior. Y la gente no preguntaba si él era el hijo de Dios, porque acuérdense que este es un término un poco más teológico y divino para el pueblo hebreo. Lo que preguntaban era si él era el hijo de David. ¿Por qué? Porque estaban viendo en ese sentido, quiero que una buena parte del pueblo, esa sabiduría restauradora que le atribuían a Salomón, la estaban viendo en Jesús, de alguna manera. Por eso hacen esta pregunta, porque ellos tenían estas historias, ¿ok? Porque esto no era algo que cualquiera pudiera hacer. Sanar a alguien que estaba poseído por un demonio, por un espíritu, un demonio, no era cualquier cosa. Y que vieran que Jesús lo hizo o lo hiciera, les voló la cabeza, como decimos aquí. Entonces, pero aquí pasa algo, el pueblo verdaderamente empezó a cuestionarse, porque nadie tenía este poder. O sea, aunque había algunos ahí medio que querían, ¿verdad?, hacerse populares con cosas, nadie tenía este poder, nadie tenía esta autoridad de poder sanar, ¿verdad?, o poder liberar a un poseído por un demonio. Esto es algo bastante impresionante, ¿no? Pero aquí sucede algo. Inmediatamente después de esto, fíjense, los fariseos acusan a Jesús de echar demonios por Belcebú. Aquí a nosotros esto no conecta mucho con nosotros, no resuena porque no es nuestra cultura. Pero miren, esto prueba, para eso expliqué lo de Salomón, porque ellos creían que Salomón tenía este poder sobre los demonios y tal, ¿no? Bueno, los fariseos lo acusan de echar los demonios por Belcebú, ¿no? Esto prueba que el exorcismo era visto como una validación mesiánica. O sea, el Mesías que vendría tendría que tener este poder y esta autoridad. O sea, un requisito que se tenía que ver, o algo que tenía que verse en el Mesías, era esta autoridad en el mundo o sobre el mundo espiritual. ¿Sí me explico? Era una validación mesiánica. Si Jesús echaba demonios, estaba entonces en ese sentido reclamando el trono de David por derecho de poder sobre el caos. Otra escena muy parecida, él hizo muchos milagros, muchas señales. ¿Se acuerdan del Señor allí en los evangelios relatados por los discípulos? Pero otra escena muy parecida es cuando él calma la tormenta o calma la tempestad. ¿Se acuerdan? Que él dice, mar, ustedes, silencio. Bueno, a nosotros nos impresiona el mero hecho de que, pues le dijo el mar que se callara y se calmó y la tormenta, ¿no? A lo mejor nos puede impresionar, pero a nivel cultural, para un hebreo, para un judío, voy a decir judío, ¿no? Pero entendemos que hebreo se puede usar casi indistintamente. Hay algunas diferencias en matices, ¿no? Pero actualmente podríamos decir, casi lo podemos usar casi de manera indistinta. Pero bueno, para un judío de la época, ver eso le impresionaba aún más. ¿Por qué? Porque el único que tenía el poder sobre la naturaleza es Dios. Y nada más y nada menos que sobre el mar, que en la cultura, ¿verdad?, hebrea, el mar siempre es símbolo de caos. ¿Ok? Entonces, el único que tiene el poder sobre el mar es Dios. El único que puede ordenar el caos es Dios.
Porque el Espíritu de Dios ¿se acuerdan lo que aprendimos del Génesis cuando se explicó? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero las aguas eran un caos. Esas aguas, siempre ha estado relacionado el mar con el caos. Entonces, que Jesús pudiera callar el mar, o sea, traer, ¿verdad?, la bonanza, calmar la tempestad, era una fuerte señal para los que vieron eso de que no, Él es el Mesías. O sea, nadie puede tener este poder sobre el mar, sobre el caos, sino solo Dios. Y nadie puede expulsar los demonios como lo hace, sino solo Dios. Y aquel, que vendría, que sería el Mesías que que tendría este poder. Bueno, y aquí vamos a hablar un poquito del dedo de Dios versus los ritos mágicos, porque miren, aquí es donde Jesús realiza lo voy a decir de esta manera, su subversión ontológica. Miren, mientras que la tradición salomónica utilizaba anillos o sigilos, ¿verdad?, como se les llama, y raíces y fórmulas complejas, o sea, como conjuros, ¿no? Magia mediada, que también se le entiende así a veces. Jesús no usaba nada de eso. Lo único que hacía, expulsaba por su palabra. No conjuraba nada, no sacaba un libro y qué tal, te conjuro. Solamente por su palabra. Esa era la diferencia. Esa es la diferencia entre Jesús y los otros que se quisieron hacer pasar por el Mesías, ¿no? Entre otras cosas. Pero él no era un hechicero, como unos lo quieren ver. Miren, hay unas ideas y imágenes de Jesús, hermanos, que si nosotros leyéramos nos quedáramos, ¿cómo es posible? Pero hay unos que los catalogan como un hechicero. Pero Jesús no era eso, obviamente. Miren, en el pasaje paralelo de lo que leímos en Mateo, fíjense, acompáñenme a leer Lucas capítulo 11, en el versículo 20. Aquí vamos a hablar del dedo de Dios, fíjense esto. Que en el original, en el hebreo, o sea, para el hebreo, aquí ya sabemos que Lucas escribió en griego, pero en hebreo la palabra o la frase de dedo de Dios es Etzba Elohim. ¿Okay? Pero fíjense, acompáñenme a leer ahí, rápidamente. Lucas capítulo 11, este es el pasaje paralelo de Mateo, lo que leemos, ¿no? Pero es importante también ver aquí. Lucas capítulo 11, en el versículo número 20. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Lucas 11, 20. Yo voy a leer, dice: mas si por el que dice, dedo de Dios, hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios, que dice, ha llegado a vosotros. Yo pregunto, ¿Jesús expulsaba o echaba fuera los demonios por el dedo de Dios? Claro, ¿no? Porque le empiezan a cuestionar, ¿no? Tú por Belcebú y tal, y que no sé qué. Porque fíjense hasta dónde preferían creer, o sea, tan cerrados llegaron a ser, que preferían inventar esto y difamarlo, que decir, oh, no, sí es. O sea, es algo irónico porque tanto verdaderamente esperaban que cuando apareció, a ver, se pusieron súper estrictos con los filtros, ¿no? Se pusieron súper estrictos para examinar a Jesús. Muchas veces, hermanos, entendemos que es una clase, pero muchas veces esa es la actitud que podemos tener de fariseo, que creemos todo lo que dice la palabra, pero cuando viene nos ponemos súper estrictos. A ver, pero si es serio, a ver, lo que dijo usted, hermano, a ver, o sea, y empezamos, y es cuando ya la palabra no puede hacer o no hace lo que debería hacer, porque nosotros empezamos como a cerrar. Bueno, ese es un principio bíblico, ¿no? Dios no va, un corazón que se cierra, la palabra de Dios no va a hacer el efecto como debería. Va a ser más difícil el proceso solamente. Bueno, entonces, regreso aquí. Entonces, el dedo de Dios, porque Jesús dice, mas si por el dedo de Dios echo yo a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado. Entonces, como sí lo hacía, el reino de Dios se había acercado. O sea, Él estaba ahí. Aquí hay una alusión al Éxodo. Miren, esta es una referencia técnica a Éxodo capítulo 8, versículo 19. Vamos a leer ahí también para ir conectando las cosas. Éxodo capítulo 8,
en el versículo 19, fíjense. Entonces, ¿por qué es importante conectarlo con esta parte, ¿ok? Para ver por qué Jesús lo dijo así. Y bueno, y específicamente Lucas lo pone de esta manera. Estamos ahí, Éxodo capítulo 8, versículo 9, ¿verdad? Bueno, vamos a leer. Dice así: y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuánto debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo. Ah, no es el 19, les dije, ¿va? Perdón, el 19, perdón, voy al 19. Los estoy probando, hermanos, para a ver si están aquí o están allá en los tacos. Ok, 8:19 de Éxodo, perdón, retomo aquí. Entonces, ¿qué dice? Los quienes, hechiceros, fíjense esto, le dijeron a Faraón. ¿Qué le dijeron? Dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había prometido. Pero nos vamos a quedar con la frase que dijeron los hechiceros. Que dijeron, dedo de Dios es este. Entonces aquí empieza a tener un poquito ya de sentido lo que Jesús dijo con nuestro Señor Jesús está diciendo que su autoridad no es delegada ni mágica. O sea, no es un hechicero él, como los que se hacían pasar, como los egipcios esos, ¿no? No es un farsante. Es la acción directa e inmediata del Creador. Él es el hijo de David, que no necesita los anillos de Salomón, porque Él es el dueño del reino. Él es el dueño del reino, porque Él es el rey. Él no citó un conjuro. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con esas historias que andan por ahí. Pues cuando veas ahí, hay unas obras ahí sobre temas de demonios. Ese tipo de temas, bueno, ya dimos un poquito de angelología aquí, de los demonios, pero en una segunda vuelta a lo mejor ahondamos un poquito más, porque si es un tema un poquito, pues digamos, claro, todo es complejo, pero llega a ser muy polémico, porque hay tantas cosas ahí que de repente desinformación, ¿sí? No solo mala información, sino desinformación, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque Jesús nunca no deja un conjuro. Pues miren, cuando así, pregúntale cómo se llama y da 2 vueltas y o sea, con el poder de su palabra. Por el poder de su palabra eran echados fuera. Si vemos eso, o sea, Jesús no se aventó ahí un ritual. Él ¿por qué? Porque no se necesita eso. Hay gente que tiene muchas creencias alrededor de este tipo de cosas, que los espíritus, de que tienes que un círculo de sal, y que muchas cosas bien raras que no son bíblicas. Cuando tengamos duda de estos temas, o sea, de que, bueno, ¿qué pasa? Bueno, veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. O sea, Él no hizo estas cosas. Porque como siendo el rey, el dueño del reino, vino a demostrarnos cómo se hacen las cosas. Se necesita todo rollo, conjuro, y que muchos se quieren aventar ahí, ¿no? Más los chamanes esos que un huevo que límpiate, ¿no? O sea, no, acérquese a Dios, ¿cuál limpia, no? Hay que sacarnos a Dios, ¿sí o no? Mejor si se va a hacer eso de los huevos, mejor démelos a mí, yo me los hago refritos, hermanos. Me sale más rico, ¿no? Ahí con unas julitas de hermano. Pero bueno, entonces, Él no hace eso. Nuestro Señor Jesús no hace ninguno de esos ritos ni nada de eso raro. Entonces, vemos cómo nuestro Señor Jesús es mayor que Salomón. Porque en el mismo contexto, regresemos a Mateo capítulo 12, fíjense. Vamos hasta el versículo 42. Ahí en el mismo contexto de Mateo 12, Jesús lanza una frase que redefine la historia. Ahí en el 42 de Mateo 12, versículo 42, dice: y he aquí uno mayor que ¿quién? Que Salomón en este lugar. Salomón, hermanos, es una figura importante en la cultura, obviamente, y en la teología hebrea. Es casi a la par del rey David, casi que como Moisés. Porque lo tienen en una alta estima por la sabiduría y por otras historias raras que hay ahí. No, pero por
por las sabidurías, obviamente, porque históricamente la realidad es que el reino más próspero y más grande fue en la época de Salomón. ¿Okay? Fueron días increíbles porque fue cuando se construyó se construyó el templo, y en ese momento Israel estaba en un esplendor de gloria, digámoslo de esta manera. Entonces Salomón construyó un templo de piedra, por eso es una figura muy respetada, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús es el templo. Salomón tuvo sabiduría para discernir entre dos madres, ¿se acuerdan? Cuando le trajeron al bebé. Bueno, nuestro Señor Jesús tiene sabiduría para discernir entre la vida y la muerte. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia, ¿no? Salomón terminó su vida desviándose tras los ídolos de sus mujeres. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de David definitivo, por decirlo así, permanece fiel hasta la muerte, venciendo no solo a los demonios, sino al pecado que les da poder. Esa es la diferencia. Bueno, vámonos hacia el final. ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? Porque también tenemos que hacer esta meditación en todo esto. Bueno, así como el Hijo de David ponía en orden el caos espiritual de los endemoniados, nosotros, la iglesia, hermanos, debemos confiar, o la iglesia debe confiar, en que nuestro Señor Jesús tiene autoridad para ordenar nuestras mentes y nuestros corazones. Nos hemos sentido abrumados, estresados o así, muy afligidos. Pues el único que puede traer esa paz y ordenar nuestro caos, que muchas veces somos, digámoslo así, es Él. Él conoce y sabe perfectamente lo que hay aquí dentro. O sea, Él es el único que puede traer ese orden, esa tranquilidad. La sabiduría de Dios, hermanos, en nosotros no es entonces para acumular datos. Que esto se les explicaba a los jóvenes. Sabiduría no es saber muchas cosas, sino más bien otro significado que tiene la habilidad de saber hacer las cosas bien con lo que sabemos, ¿no? Entonces la sabiduría no es para acumular datos, sino para expulsar el caos del pecado, con la guía de Dios, con la enseñanza de su palabra. Si hay cosas que tenemos que ordenar, si todavía hay cosas que trabajar, Dios nos ha dejado su palabra, hermanos. Ahí está. No, hermano, pues es que yo no le entiendo nada. Bueno, eso es algo espiritual, hay que orar, ¿no? Y cada vez que nos reunimos aquí, siempre Dios trae una palabra el sábado, el domingo. ¿Cuánto no aprendemos el fin de semana? ¿No? Y Dios aquí nos habla. Muchos hermanos creyentes buscan fórmulas mágicas, ¿no? Buscamos, diría el otro, ¿no? O ritos externos para obtener la bendición de Dios. Pues como anillos, a veces, pues compré este anillo que tiene la estrella de David. Dicho sea de paso, hermanos. Eso de la estrella de David ahí está un poquito raro, pero luego lo vamos a ver, ¿no? No, pues sí, pero no, hermanos. Lo que hoy se conoce como la estrella de 6 picos no es necesariamente la estrella de David, pero bueno, eso lo explicamos después. Miren, nosotros debemos entender que nuestra victoria está en la palabra de nuestro Señor Jesús. No necesitamos mediadores extraños, ni rituales raros, así, cosas de que no, pues es que tienes que levantar siempre a las 3:35 de la mañana a orar, porque esa hora está más cerca de Dios. No existe eso. ¿Sabe cuál es el secreto de la oración? ¿Quieres saber? Algunos ya se la saben. Orar en secreto. Pero orar. Constantes. Entonces no necesitamos ningún mediador extraño, ningún ritual raro, ningún conjuro así, no. Tenemos al Rey, ¿verdad? De reyes, que ordena la realidad y la sujeta.
Y debemos entender que el ministerio de nuestro Señor Jesús, como el Hijo de David, nos enseña que el reino de Dios no es una idea pasiva. Es una fuerza que invade el territorio del enemigo. La iglesia, hermanos, nosotros como comunidad debemos ser, la iglesia debe ser una comunidad, en ese sentido, que libre cautivos, no mediante el espectáculo, sino mediante la manifestación del dedo de Dios. Es decir, en actos de justicia, de amor y sanidad. Debemos ser ese ejemplo, ese reflejo de el carácter de Dios. Los fariseos, hermanos, vieron el milagro y prefirieron atribuírselo al diablo. Hágame usted, ahora sí como decía mi abuelito, ¿no? Hágame usted el sacrosanto favor, ¿no? Aquí debemos entender que debemos estar dispuestos, hermanos, a reconocer la obra de Dios, incluso cuando rompe nuestros moldes religiosos. Muchas veces con el tiempo, hermanos, puede pasar. Nos creamos moldes religiosos, ¿no? Ahí estatuillas farisaicas, ¿no? Y a veces eso impide poder crecer o avanzar cuando vemos una obra de Dios. Cuando Dios trae una palabra, no, yo no te puedo aceptar eso, eso que tú dices estás mal. Bueno, hay que ver, ¿no? Cuidémonos de que no haya en nosotros algo que nos pueda detener en nuestro crecimiento, porque Dios sigue siendo Dios. En nuestro crecimiento como hijos de Dios, porque nos hacemos a veces esos moldes religiosos, ¿no? Es que tiene que ser así. Había un hermano, fíjense, con eso quiero terminar. Había un hermano que él tenía este molde religioso, fíjense. No es una herejía, no era algo, fíjense, esto ni siquiera es algo malo como tal, o en sí mismo, ¿no? Como dicen los filósofos, no es algo malo per se, ¿no? Él decía esto, no es que la iglesia tiene que estar completamente impecable, debe ser perfecta, no debe haber error de nada. Hay muchos errores en la iglesia, me decía. Es una vez que platiqué con él, creo que ya lo he comentado. Hay mucho desorden y el hermano, casi yo no sé si se me figuraba que le iba a dar un infarto ahí, el hermano ya me estaba dando miedo a mí. Entonces, yo le dije, bueno, mira, eso que tú ves, que tú dices, bueno, sí hay muchas cosas, ¿no? Ahora le llaman áreas de oportunidad, ¿no? Pero entendamos a dónde va, ¿no? Y es cierto, hay cosas, en todas partes hay cosas. Pero ¿sabes algo? Nosotros como discípulos del Señor, ¿cuántos son discípulos del Señor? ¿Sabe? Ver los errores o las carencias, ¿no? Eso es algo fácil, no ocupamos de ser cristianos para eso, ¿no? Cualquiera lo puede ver, cualquiera lo puede decir, cualquiera lo puede denunciar, hasta lo pueden cantar, ¿no? Pero le dije, nosotros como hijos de Dios, y más si estamos en el servicio, porque Él estaba en el servicio, tenemos que ir más allá de eso. Ok, ya vi la necesidad, ya vi la carencia, ya vi el error, ya vi la área de oportunidad, lo que sea, etcétera. ¿Qué hay de lo que yo puedo aportar? O sea, qué bueno que lo vea, qué bueno que yo lo pueda ver, que Dios me da el discernimiento y por alguna razón, ¿verdad? Pero yo qué puedo hacer, yo qué puedo aportar más allá de la crítica, que dicho sea de paso siempre nos dicen, pero qué puedo aportar a la iglesia, a la casa, a la familia donde Dios me puso. Y ya pues ahí como que no le gustó mucho, no, pero yo les invito a eso, hermano, si vemos alguna necesidad, una oportunidad, una carencia, hay que orar, porque si lo estamos viendo no es solamente para que nos enojemos, ¿no? Claro que puede molestar, no estoy diciendo que estamos aprobando, pues que el cabo es para el Señor, no. Pues si lo estamos viendo y está de nosotros poder aportar algo con toda sinceridad, de corazón y por amor al Señor, bueno, si lo tenemos hay que aportarlo. Y si no, pues orar, Señor, pues concédeme de tu guía, tu sabiduría y ya, bueno, hermanos, miren, yo vi esto, pero aquí está esto. ¿O qué podemos hacer? Yo me ofrezco a apoyar aquí, no sé. Y bueno, Dios
si esto lo hace y lo hacemos guiados por Dios, Él nos va a respaldar, ¿no? De eso se trata, de ver un poquito más allá, no de tolerar, no de, ¿cómo luego dicen? Solapar, ¿no? No de los errores o las faltas, sino de dar el paso o el brinco extra, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya ahora sí, el mal del predicador, ya saben, ¿no? Pero lo digo por esto porque usted, ay, hermano, usted lo que dice, bueno, esto yo lo veo en nuestro Señor Jesús, ¿dónde o cómo? ¿Se acuerdan de la mujer que querían apedrear, que la encontraron, ya saben, en una situación, pues... Entonces, todos ya tenían la piedra en la mano, ¿no? Ya estaban ahí listos para ejecutarla. Y bueno, la ley decía, ¿se acuerdan? A lo mejor la acción o la consecuencia de la acción de la mujer, o sea, era ser ejecutada o apedreada. Pero estos piedricadores, ¿no? Estos de verdad que tienen la piedra ahí, no lo iban a hacer por amor a la ley, ni por amor a Dios, ni por amor a la mujer. Lo iban a hacer porque esa era la naturaleza de que es lo más fácil, de que no, pues tienen que pagar y ese es lo religioso, ¿no? Que esos moldes religiosos. Pero Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué el Señor dijo eso? A mí me impacta mucho esa escena, porque Él va más allá de la letra. O sea, todos vieron el error. Y todos a lo mejor estaban correctos en señalarlo, en denunciarlo y en decir, no, ay, Señor. Pero nadie pudo ir más allá de eso. Y yo en el Señor Jesús, en nuestro Señor Jesús, yo veo que hay que ir más allá de solo decir o solo señalar. Bueno, pues cuando les dijo eso, ¿qué? No la apedrearon y le dijo, mujer, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, no le dijo, ¿estás bien lo que hiciste? No. No le dijo, no pasa, no. No peques más. Se le dio la oportunidad. Le aportó algo más que la crítica de la religión o del religiosismo, porque la religión no es mala como tal. Entonces, cuando veamos a Jesús echando un demonio, no veamos solo un sanador. Veamos al heredero de David reclamando su casa. Veamos a uno que es más sabio que Salomón, que no necesita trucos ni rituales, porque su sola presencia es la ley que el caos debe obedecer. Él es el hijo de David que viene a limpiar no solo el templo, sino la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pues con esto terminamos, hermanos. Si Dios lo permite, vamos a la siguiente clase. Vamos a hablar de la subversión del reino, ¿verdad? De la espada a la cruz. ¿Okay? Vamos a hacer una oración para estar terminando y si Dios nos permite, entregamos este tiempo y nos vemos la próxima semana. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche ya por tu muerte y misericordia, porque nos has permitido estar aquí, por todas las cosas que nos has concedido en este momento. Gracias, Padre. Te rogamos que nos concedas de tu sabiduría, de esa verdadera sabiduría, esa que es la que viene de ti, la que procede de lo alto, para aprender a vivir como a ti te agrada, haciendo las cosas bien, pero las cosas que tú nos enseñas. Y no para presumir que sabemos algo, no para nada, sino solamente primera y por sobre todas las cosas, para agradarte a ti. Rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares, en nuestro camino de regreso. Cuida nuestra salud, rogamos que cuiden nuestros vehículos también, de cualquier falla, de cualquier accidente, Padre, de cualquier cosa que pueda presentarse en el camino. Y segundo, fuésemos librados, como dijeron estos jóvenes, te serviremos, oh Rey, a ti y solo a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Nos vemos.